Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Detectaron un alarmante retroceso del glaciar Perito Moreno y estudian si es una tendencia irreversible. Uno de los íconos turísticos de la Argentina muestra algunos cambios preocupantes. Un grupo de científicos estudia la pérdida de hielo que se registra en el glaciar Perito Moreno en Santa Cruz desde hace 5 años. A pesar de que aún los datos no son suficientes para saber si se trata de una tendencia irreversible, los 350 metros de hielo por año que han perdido las márgenes ponen la lupa en uno de los cuerpos de hielo más estables y equilibrados del planeta. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Gabriela Lenzano, que es doctora en Ingeniería y actualmente desarrolla sus investigaciones en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, dependiente del CONICET. En el ámbito académico ha sido profesora en universidades privadas y públicas, como así también ha dictado cursos de posgrado en diferentes universidades nacionales de Argentina. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Estefanía y Fernando, bueno, muchas gracias por la invitación y espero poder responder las preguntas que tantas inquietudes les han generado. Sí, Gabriela, mira, bueno, desde el IANICLA, que es el instituto que estudia la glaciología, queríamos saber cuándo comenzaron con esta investigación a relacionar este tema del cambio climático con el retroceso de los glaciares. Nosotros en particular, que trabajamos en IANICLA, que es el instituto dependiente de CONICET, un instituto que se ha creado hace un poco más de 50 años, que se dedica originalmente al estudio de glaciares y de nieve. Hoy es un instituto que ha incorporado ciencias ambientales. Nosotros estamos dentro del laboratorio de geomática, el cual está conformado por quien les habla. Yo coordino el laboratorio y después tenemos becarios doctorales de CONICET, postdoctorales e investigadores, que trabajamos en el ámbito de la glaciología, del ambiente glacial y paraglacial. Hoy no me voy a centrar en el paraglacial, pero vamos a hablar de lo que está pasando en el glacial. Dentro de eso, nosotros en el campo de Hielo Sur y en particular en el Parque Nacional Los Glaciares, que es el segundo parque más importante del país después de Iguazú, por la cantidad de visitantes que tiene por año, estamos trabajando hace un poquito más de una década. Y empezamos en el Perito Moreno. Empezamos ahí porque, nos llamó la atención. En las primeras veces que fuimos, por allá en 2011, primero el lugar nos encantó, nos paralizó, porque los cuerpos de hielo, los glaciares que hay en este parque son increíblemente maravillosos, diferentes, con comportamientos diferentes. Y el glaciar Perito Moreno en particular ha sido, como yo digo, un glaciar digno de ir a verlo y prácticamente de poder tocarlo, porque básicamente es el único glaciar que tenemos en Argentina donde la gente puede ir desde una pasarela y bajo cualquier condición física lo puede ver prácticamente ahí, extender la mano y tocar. Y esto no es cosa menor incluso para las economías, las microeconomías regionales que han dependido, tanto el Calafate y el Chaltén han dependido durante muchos años, ya desde la década del 90, de estos atractivos naturales, ¿no? ¿Y por qué empezamos a estudiar el Perito Moreno? Bueno, porque el Perito Moreno, a diferencia de los otros glaciares, del resto de los glaciares, para que ustedes sepan, los glaciares que integran la cuenca del río Santa Cruz, que básicamente es el Parque Nacional Los Glaciares, la parte alta de la cuenca, tenemos 47 glaciares, y este es uno. Y es el único glaciar que hasta el momento ha mantenido su posición del frente estable. ¿Qué significa esto? Los glaciares, para los que no saben, tienen una parte donde el glaciar acumula, que es la parte superior, que está más alta, que tiene otras condiciones, acumula nieve, que después se convierte en hielo y lo alimenta, y en la parte frontal, que es la parte donde pierde más, como decimos nosotros, pierde hielo básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los glaciares pierden mucho más de lo que ganan invierno tras invierno, los glaciares empiezan a retroceder. El Perito Moreno, a diferencia del comportamiento general de todos estos glaciares, estos 47 glaciares de la cuenca, se mantuvo estable. ¿Por qué? Esto no fue siempre así. Obviamente vamos a hablar en función de los registros. Para el año 1700, entre 1700 y 1800, el glaciar Perito Moreno no estaba en la posición actualmente en la que está. Hay un registro que es de 1904, donde en 1899 el glaciar estaba a 1 kilómetro de donde estaba.
Para que ustedes se den una idea, si no conocen, se los voy a tratar de graficar, así todos imaginamos. El glaciar baja, ¿no es cierto?, por un valle, y de repente se encuentra con lo que se llama la península de Magallanes. La península de Magallanes es donde están las pasarelas, donde la gente hoy puede ir y recorrer ese hermoso frente. En 1899 el glaciar estaba a 1 kilómetro de esta península, y por alguna razón, que se suponen que son climáticas, y debido al aumento de la temperatura media anual de la Tierra, que se atribuye al cambio climático a partir del año 1600, 1700, se supone que el glaciar avanza. Y tiene este avance de 1 kilómetro. Pero ¿qué pasa? Cuando avanza, se encuentra de repente con la península. Vamos a decir choque. Imagínense cuando un barco encalla en la arena. Acá pasó lo mismo. El glaciar quedó atrapado en la península. Entonces, obviamente que este es un glaciar que termina en lago. ¿En qué lago? En el lago Argentino. Lo que pasa es que este lago es tan grande, es un monstruo, es un lago enorme, hermoso, que obviamente es el principal afluente del río Santa Cruz, ¿cierto?, que termina en el mar. Este glaciar empieza a tener lo que se llama un comportamiento oscilatorio. Imagínense, vamos a hacerlo otra vez gráficamente, un resorte. El glaciar va y viene, su frente va y viene, oscila, es un oscilador perfecto. ¿Y esto por qué se producía? Y se produjo desde principios, desde que tuvo este avance de 1899, donde en 1917 alcanza la península de Magallanes, hasta el momento esa situación la ha tenido sostenida. Y el proceso oscilatorio se ha dado. Cuando el glaciar avanza, cierra, obstruye, ¿está bien? Genera un tapón, vamos a decirlo naturalmente, represa, se rompe en marzo, y que ojo, y no se dio cada 2 años como decía, los periodos iban de 1, 2, 4 años, 18 años, no siempre rompió, vamos a decir, de la misma manera, ese rompimiento abrupto. Entonces el agua pasa, drena, vamos a decir, imagínense 2 esclusas del Brazo Rico, que está más alto, porque al generarse un tapón natural de hielo, una represa, bueno, el agua del otro lado empieza a subir, sube, el tapón de hielo se rompe y las aguas, ¿no es cierto?, drenan hacia el canal de los témpanos. Esto se vino cumpliendo hasta la actualidad. Nosotros pudimos deducir que uno de los controladores más importantes externos es la temperatura, que efectivamente puede condecir con eso que con el avance que tuvo en 1917 a partir de que, bueno, las temperaturas globales, más que conocido, subieron. De hecho, en el último siglo subieron 1,5 grados la temperatura media anual de la Tierra. Y el otro tema que tenía que ver era con la fuerza y la robustez que tenía el evento anterior de cierre. Entonces nosotros pudimos establecer que no todos los rompimientos eran iguales. Tenías los abruptos, que son los que se ven en televisión, que son los fantásticos, cuando la gente va, espera, con tanta animosa alegría, ¿no es cierto?, para poder ver ese fenómeno maravilloso, natural, y verlo de tan cerca, porque eso es lo que impacta, verlo de tan cerca. Y después tenías otros que eran pequeños, como fue en el 2013, porque nosotros teníamos una serie de cámaras que todos los días filmaban y sacaban fotos, entonces lo pudimos filmar, y sin embargo ese no fue registrado en canales naturales, vamos a decir. Y después tenías otros que eran progresivos. Entonces el agua iba totalmente circulando todo el tiempo y, bueno, es otro tipo de roca, ¿no? Dicen que fueron entre 1 y 2 metros por año que se van rompiendo, se van perdiendo. Eso es parte del derretimiento. Este glaciar ha tenido velocidades en la parte terminal de 1 metro, 1,2 metros, 1,5 metros. Pero ¿qué ha pasado ahora? Porque ¿cuál es el problema? Porque creo que no solamente ustedes, sino que en general la sociedad dice, ¿qué pasa con el Perito? Porque sabíamos que todos los glaciares, tanto incluso donde estoy yo en Mendoza, en la parte de Andes centrales, todos los glaciares están en proceso, pero el Perito no. Entonces acá se produce una cosa que es atípica porque, como yo les dije en un principio, tenemos lo que es el balance del glaciar, o sea, lo que gana versus lo que pierde. Y en teoría el Perito, por los estudios que hay, incluso recientes, 2021, 2022, los balances entre lo que gana y pierde durante temporada y temporada no han sido alarmantes ni negativos. Pero el problema es que ha perdido centenas de metros por año en las márgenes que tiene la parte frontal sobre el canal de los témpanos y el brazo. Entonces lo que está produciendo es que el glaciar se está afinando, para que se entienda, en la parte frontal. Todavía está apoyado sobre la península de Magallanes y tiene el proceso oscilatorio,
Lo que pasa es que no logran producir esos eventos de rompimientos abruptos. Entonces nosotros decimos que el glaciar lamentablemente está vulnerable al cambio climático. Sí, sí. ¿Y cómo sigue el trabajo a futuro? ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes? Nosotros desde lo glaciológico seguimos estudiando porque pensamos, eso es nuestra posición, que el glaciar se va a retirar rápidamente porque tiene un cambio de masa muy importante en su zona frontal, así que estamos reforzando los estudios, sobre todo en la parte frontal. Y bueno, yo en particular dirijo tesis doctorales, tengo dirigidas en el parque 6 orales en glaciología, así que seguimos trabajando en eso como, bueno, para documentar. Nosotros documentamos y después contamos y medimos qué es lo que va a pasar. Y entonces dentro de eso tratamos de buscar las respuestas a las preguntas que nos hacemos, que es básicamente lo que hace un científico o una ciencia. Y Gabriela, para finalizar, sí. ¿Vos crees que el turismo afecta a los glaciares? Hay dos cosas. Hay una cosa que está lo que se llama el turismo glaciar, o sea, que es lo que pasa en Calafate y en el Parque Nacional de Glaciares. El famoso recorrido encima de los hielos con los pinches. No, eso no. Okay. A ver, si vos tenés 2.000 personas por día caminando, ¿no es cierto? Se produce la contaminación, claro. Hay otro tipo de interacciones que complican, igual que si vos caminás por un bosque. Si vos me decís, Gabriela, ¿qué pasa en un bosque? Es lo mismo. Sí, si vos tenés 3.000, 4.000 personas que van al baño y no hay baños químicos, y vos pisás las ramas y pisás la flora autóctona, y entonces vas sacando fotos y los animales, posiblemente todo lo que es ese esos ecosistemas se ven alterados, obviamente, ¿no? Pero acá el Perito Moreno hay una excursión que se puede caminar, pero no son miles de personas. El gran problema que se produce es porque naturalmente va a retroceder, no es debido a la gente que lo pisa, naturalmente, esto es un proceso natural. Y después sí hay una consecuencia, porque ustedes me preguntaban cuáles eran las consecuencias en las microeconomías regionales, porque hay muchas personas, decenas, centenas, te diría que en el Calafate y el Chaltén casi todo el mundo depende del turismo, que bueno, van a tener que ir de alguna forma adaptando y tratando de mitigar, ¿no es cierto?, todos los efectos y las consecuencias que tiene el cambio climático sobre estos ecosistemas. Claro. Porque si no tuviéramos las personas, los ecosistemas siguen cambiando y se adaptan, pero el problema somos nosotros, que nosotros somos un elemento externo que estamos de alguna forma interactuando con esto. Para finalizar, ¿hay algún lugar, alguna página web donde la gente pueda ingresar, ver cómo está la investigación, ver fotos, ver estos documentos? ¿Tienen ustedes alguna página web? ¿Lo van a crear? Tenemos un Instagram que es Geomática Andina Lab, donde ahí publicamos, bueno, las cosas que vamos haciendo. Eso es como para la comunicación de la sociedad en general. Después estamos trabajando con algunos ONG y de otras formas, organizamos eventos y todo eso. De hecho, para el año que viene, que es el 2025, ha sido declarado el Año Internacional de la Conservación de Glaciares a nivel mundial por la ONU. Así que estamos preparando eventos para la sociedad en general. Y después tenemos las comunicaciones científicas, que bueno, sí, también, claro, por supuesto. Científico, ¿no? Sí. Que después queda como en un círculo medio cerrado. Pero eso es lo que tiene. Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho, por supuesto, muy importante la investigación, además en un lugar tan bonito y que tanto la identifica a la Argentina, ¿no? Que es el glaciar Perito Moreno. Sí. Es decir, las cataratas, como dijiste vos, las cataratas y el glaciar son los dos lugares que identifican las bellezas naturales de Argentina. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.